Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El primer ministro Mike Eyman celebró los 60 años del estatus del reino en Curazao. Desde el 1 de enero del próximo año se iniciará a implementar la llamada Ley de Perros. 3 personas fallecieron en una toma de rehenes en Sydney. ¿Quieren saber cómo está el príncipe Jorge, el hijo de los príncipes de Inglaterra? Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, el día de ayer emitió un discurso en la celebración de los 60 años del estatus en un acto oficial que se llevó a cabo en nuestra isla hermana de Curazao. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, junto a su homólogo de Curazao y San Martín, optaron por omitir a Holanda y elegir Curazao como el lugar para celebrar los 60 años del estatus del reino holandés. Mientras que Aruba asegura que esto no es un boicot, no se puede decir lo mismo de Curazao y San Martín porque ellos no recibieron motivación para este cambio. El lunes en la mañana se llevó a cabo una celebración oficial en Curazao y se eligió el monumento histórico de la autonomía de Faucherweer para hacer esto. Allí, junto al primer ministro de Curazao y San Martín, el mandatario Eyman celebró esto, en vez de viajar a Holanda para el Día del Reino, que quedó conmemorado por medio de un concierto anual del reino. El primer ministro de Aruba, en su discurso, envió palabras positivas para un Reino Unido. Él recordó a los líderes que la lucha en el tiempo que ellos conocieron la opresión y señaló la lucha que es y será llevada por siempre por la inspiración de los dirigentes en otro aparte del mar. El próximo 1 de enero del año 2015, en Aruba se empezará a implementar la Ley de Perros, que regula todo lo que está relacionado con estos animales, su trato, los cuidados, entre otros. El cuerpo de la policía estuvo realizando diferentes cursos para asistir de la mejor forma en esta nueva implementación de la ley del primer día del próximo año. Un grupo de 20 policías tomó parte en la semana del entrenamiento para trabajar la implementación de la Ley del Perro el próximo 1 de enero del 2015 en Aruba. Durante un total de 4 días, los policías junto a voluntarios recibieron instrucciones, entre otros, de la Ley del Perro, qué es la envergadura y cómo se aplicaría esto de la mejor forma posible. Aparte de esto, en el curso de la semana, los policías y demás cursantes recibieron información valiosa y entrenamiento en cómo tratar con animales, toda la información importante para poder atender con los perros y qué es lo que una persona deberá saber en el momento en que se esté refiriendo a un perro. Desde los veterinarios hasta los entrenadores de perros compartirán la experiencia con este grupo. De esta forma, el próximo año, todas las personas envueltas podrán hacer su trabajo de la mejor forma. Los preparativos para esta semana fueron, entre otros, el encargo de la plataforma de Ley del Perro, que consiste de un grupo importante que tiene que ver con estos animales, desde el aspecto legal, médico, hasta de los entrenadores, para buscar los mejores ángulos y cubrirlos de esta forma. Liderado por el comisario de la policía Trudy Hassel, la plataforma trabajó duro en los últimos meses para quedar lista a tiempo para poder implementar esta ley el próximo 1 de enero. Desde ayer en horas de la mañana ya se podía ver congestionamiento en el área de Santa Cruz por personas que estaban renovando o sacando su licencia de conducción. Al parecer muchas de ellas tenían desinformación de las nuevas reglas y documentos que se necesitan para poder tener la licencia en Aruba. Después de quedarse en el proceso para registrar la renovación de los Riffways o licencia para conducir algunas semanas atrás, esta semana abrió con la misma forma. Largas filas delante de la oficina puso que las personas no estuvieran contentas con esto. Fuera de ello, habían quejas de que no había suficiente información correcta sobre los documentos que debían traer para poder cumplir con este proceso. Algunos fueron al doctor para buscar un formulario para la declaración y pagar esto sin que fuese necesario. Es conocido que actualmente para los que pasaron la licencia de conducción o recibieron una extensión o renovación,
recibieron una temporal que es blanca, pero ellos no pueden usar esto como identificación oficial, ya que le hacen falta ciertas informaciones a este carnet de Riffways. Esto está pendiente del nuevo proceso en el 2015 que comenzará con el procesamiento de licencias de conducción en Aruba. Esto significa también que no deberán esperar para enviarlos a Holanda, agilizando el proceso mucho más. Para poder llegar y quedar listos hay contratiempos que el gobierno está atendiendo en estos momentos. Y este fue el motivo para venir con este nuevo licencia de conducción temporal, hasta este momento blanco, pero quedará lista una vez resuelta, empezarán de nuevo con la licencia rosada. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Un atacante iraní, una mujer y un hombre murieron en un secuestro que se presentó ayer en Sydney, en Australia. Durante más de 16 horas, la policía acordonó el lugar en donde el secuestrador mantuvo como rehenes a varias personas. La policía confirmó que irrumpió en el café porque escuchó disparos en su interior. La policía tomó por asalto este lunes la cafetería en Sydney, donde un hombre armado mantuvo como rehenes a un número indeterminado de personas por más de 15 horas, donde se escucharon fuertes disparos en el lugar. Momentos antes, al menos 6 rehenes salieron corriendo desde la escena del asedio. La policía australiana informó que el asalto terminó con un balance de 3 muertos, entre ellos el secuestrador identificado como Mantehi Bourherdi, de 50 años y de origen iraní. De igual manera fallecieron 2 rehenes, una mujer de 38 años y un hombre de 34. Además, 2 mujeres y un oficial fueron trasladados al hospital con heridas que no comprometen sus vidas. Momentos de tensión se vivieron en la operación, durante la cual se escucharon fuertes intercambios de disparos, despliegue de uniformados, la salida de algunos presuntos rehenes y la llegada de ambulancias, camillas y empleados de servicio médico. Recientemente se registraron diversos enfrentamientos en México. Los manifestantes exigen presentar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Fin de semana violento en Chilpancingo, Guerrero. La madrugada del domingo, un grupo de encapuchados se enfrentó con policías federales en la Avenida de los Insurgentes cuando estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa colocaban vallas para el concierto musical Una luz en la oscuridad. Este video de las cámaras de seguridad de un hotel da cuenta de lo que ocurre al momento en que supuestos federales intentan resguardarse. En las primeras imágenes, algunos huéspedes, aparentemente policías federales, entran apresurados a sus habitaciones. En otro recuadro, los encapuchados los buscan en el 3er piso. La cámara 4 capta cómo 3 hombres vestidos de civil corren por las escaleras. Un grupo los persigue. No pasa ni un minuto cuando los 3 civiles son bajados a golpes. Les pegan con palos, con tubos, con lo que traen a la mano. A uno de ellos lo arrastran por la escalera. Su cabeza rebota en cada escalón. Cuando llega al piso lo patean. Al salir del hotel, lo suben a una camioneta. Con la luz del día, un mando de la Policía Federal intenta dialogar con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero para que liberen a los retenidos. Una camioneta a toda velocidad en reversa arremete contra periodistas, civiles y federales. A las 8 de la mañana, los diálogos no llegan a nada. ¿Saben cómo está la cosa? ¿Saben bien que hay medidas precautorias? ¿Saben bien que hay medidas para los normalistas? Nosotros respetos para ustedes. No. Pero es que es tu gente. Nos salimos de los hoteles para las 3:30 de la mañana que empezaron a hacer las vallas. ¿Y entonces los que estaban ahí de dónde son? ¿Qué? ¿No la dispararon? ¿No lo hiciste? Pues pregúntale a tus perros. Pero los ánimos se calentaron y se registra el segundo enfrentamiento. Un civil cae al piso, es golpeado por los federales. Los integrantes de la CETEC son detenidos. Las partes vuelven al diálogo. Cada una exige la liberación de su gente. La petición que
el herido nos informen en dónde está y los detenidos. Sí, ¿Dónde fueron los heridos? Chéqueme a dónde trasladaron a los heridos. Por su parte, la Policía Federal entregó a los detenidos. Déjalo pasar. Ahí me tenían en la camioneta. ¿Y a Chava dónde lo tienen? Ahí también se lo llevaron. Ahora lo traen ya. Chava. ¿Perdón, chavo? Ahí viene. El saldo fue de 6 policías federales heridos y hospitalizados. Uno se reporta como grave. Sus 2 compañeros fueron liberados. 5 civiles reciben atención médica en diferentes nosocomios de la entidad. Al no haber condiciones de seguridad del concierto musical, se trasladó a Tixtla Guerrero. Federico Anaya, Azteca Noticias. Religiosos dominicanos entienden que la legalización del aborto podría generar la comercialización, aumento de riesgos y muertes de mujeres que no desean asumir su estado de gestación. Así lo indicó Carlos Piantini, párroco de la Iglesia de Cristo Rey. Todos sabemos que detrás de todo eso, del aborto y eso, todo eso se mueven manos negras. Lo que quieren generalmente es hacer negocio después con eso, porque después todos los abortos van a ser terapéuticos y entonces van a costar muchísimo dinero. Asimismo, Miguel Monanzi, quien es médico seguidor de la religión evangélica, sostuvo que de aprobarse el aborto, controlarlo podría salirse de las manos de las autoridades. A la hora y punto de que tú te expongas a un aborto, expone tanto a la madre como al mismo producto y a la misma persona. Hay que analizar y hacer un llamado al presidente de la Medina que revise una vez más. De su lado, feligreses sustentan que es más fácil educar a la madre que arrebatar una vida. Entonces, más bien, concientizarla de que prevengan el embarazo, aún por salud. Bueno, cuando se trata de una violación ya es por problemas psicológicos de la persona, de la mujer. Respetamos, amamos la vida y está comprobado científicamente, por decir lo que se está usando, que tan pronto hay concepción ya hay vida. Los creyentes coinciden en que debe respetarse la vida, ya que solo es facultad de Dios darla y quitarla. Estos religiosos continuarán realizando cadenas de oración, ya que este martes la Cámara de Diputados conocerá las observaciones al Código Penal. Urelín Montero, Noticias SIN. En Barranquilla, una transgénero se realizó el procedimiento de feminización de la voz a través de una técnica que modifica las cuerdas vocales. Esta era la voz de Linda Yepes hace mes y medio. Ese tono de voz grueso como que ya no encaja ahí. Esta es su voz hoy. Siempre quise perfeccionar toda la feminidad de la mujer. Esta joven mujer transexual de 26 años es la primera paciente en Colombia en beneficiarse de una técnica de feminización de la voz realizada en la Clínica General del Norte en Barranquilla. Tener las cuerdas vocales, unas cuerdas vocales más pequeñas, es decir, armar una laringe que sea capaz de emitir sonidos más agudos, o sea, una voz femenina. El doctor Juan Carlos Casado, pionero en el procedimiento en España y experto en operaciones de feminización, acompañó la cirugía. Es posible que haya hay otras técnicas que es posible que se hayan utilizado en el país, pero con esta técnica creo, si no me equivoco, que es la primera vez que se realiza. Linda Yepes dice que a pesar del poco tiempo de recuperación de la cirugía, ya se siente el cambio. Hacía una llamada y me decían sí señor, con gusto para atenderle, sí señor, entonces eso como que era un poco de frustración, pero bueno, ya he hecho muchas llamadas después de esto, sí señorita, sí señora, entonces súper satisfecha con este resultado. Linda es presentadora de un noticiero local y deberá completar 3 meses de terapia para lograr el resultado final en su voz. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. Para Navidad existen aplicaciones que te pueden sacar de apuros. Nueva tendencia en las bodas. Ahora no se usan oro o diamantes en anillos, sino se tatúan diseños en sus dedos.